Vamos. Buenas tardes a todos. Esta comparecencia se dirige a todos los ciudadanos que están en Galicia, sean gallegos o no. Se produce después de una jornada intensa en la que he estado en comunicación con diferentes ámbitos que nos parecen claves para tomar decisiones en esta crisis sanitaria que estamos padeciendo en Galicia, por supuesto en el resto de España y en buena parte del mundo. En comunicación con expertos en las áreas sanitarias de mayor afectación y de mayor población en la comunidad gallega. Básicamente nos hemos puesto en contacto durante toda la mañana con los coordinadores de medicina preventiva, de urgencias hospitalarias, de microbiología, de medicina interna e infecciosos y del Plan Nacional de las Unidades de Cuidados Intensivos. Por supuesto, para conocer cómo está la situación en cada una de ellas, pero también para conocer sus opiniones y sus propuestas para actuar en el futuro inmediato. También en comunicación con el Gobierno central, concretamente con el presidente Sánchez, que se puso en contacto conmigo tras la declaración institucional realizada en el mediodía. Concretamente hemos mantenido una conversación telefónica a las 17:50 horas y que me confirmó su intención de declarar mañana el estado de alarma. En el día de mañana hemos quedado también en volver a mantener contactos para interpretar y conocer con exactitud el contenido y alcance del decreto de declaración de alarma que aprobarán el Consejo de Ministros que se celebrará mañana en la Moncloa. Igualmente, hemos estado en comunicación con los responsables de la Asesoría Jurídica General de la Xunta de Galicia para contar con su conocimiento en todo momento y en todas las decisiones que vayamos adoptando, tanto en el día de hoy como en todas las decisiones que adoptemos a partir de mañana. Pues bien, con todo esto, el Consejo acaba de reunirse en una sesión extraordinaria. Las decisiones que hemos adoptado se apoyan, como digo, en primer lugar, en la información que nos han trasladado los expertos sanitarios, en base al conocimiento científico, pero también en base a la experiencia previa de otras comunidades más afectadas que Galicia y la de otros países que comenzaron a sufrir la crisis hace ya algunas semanas, incluso algunos meses. En segundo lugar, las decisiones apoyan también en las recomendaciones que se están planteando desde los organismos internacionales que sugieren medidas más drásticas y más agresivas para intentar contener el virus. Y las decisiones se apoyan también en la hoja de ruta de la que nos informa el Gobierno central y a la que, por supuesto, nos adaptaremos a partir de mañana en cuanto el Gobierno central concrete su alcance y su contenido. Estamos, pues, en una situación nueva y desconocida. Lo que está claro es que lo mejor, lo más efectivo para contener el virus es el distanciamiento social. Que no haya aglomeraciones, en primer lugar, que no haya un trasiego importante de personas, en segundo lugar, y que con carácter general la gente se quede en su casa. Se quede en su casa respetando unas distancias prudenciales, incluso para evitar el contagio. Y como los expertos consideran que lo más efectivo es lo que vamos a plantear con carácter inmediato. En este sentido, les traslado que el Consejo de la Xunta, reunido de carácter extraordinario, acaba de declarar la situación de emergencia sanitaria en el territorio de la comunidad autónoma. La situación de emergencia sanitaria de interés gallego. Es una declaración extraordinaria que podrá implicar la reorganización funcional de los servicios administrativos y de las modificaciones presupuestarias necesarias para afrontar la emergencia. En este sentido, con esta declaración, en segundo lugar, hemos activado el Plan Territorial de Emergencia en Galicia, de tal forma que seré yo mismo el que asuma
la coordinación de todas las actividades de emergencia. Con la activación del plan se activan todos los mecanismos y operativos recogidos en él. Así, se constituirá un centro de coordinación operativo, CECOP. Se pondrá en marcha un enlace con el puesto de mando avanzado. Se movilizará de forma inmediata a los grupos operativos y se llevará a cabo la comunicación a la población de las instrucciones pertinentes. En el centro de coordinación, además del director del plan, estarán el vicepresidente de la Xunta, el consejero de Sanidad, la delegación del Gobierno en Galicia, los responsables de las distintas consellerías, los principales responsables de los servicios de emergencia, representantes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional y de la Policía Adscrita, entre otros. En el marco del plan se podrán dictar órdenes e instrucciones que afecten a los derechos de la ciudadanía en los términos establecidos en la ley. Entre las medidas de protección dirigidas a la población se establecen avisos a la población afectada, confinamiento en lugares seguros, evacuación y asistencia social, seguridad ciudadana y control de accesos. Podremos, pues, adoptar decisiones en todos los ámbitos a los que acabo de referirme. En cuanto al Centro de Coordinación Operativa se reúna, empezará a tomar las decisiones que correspondan y serán comunicadas. Pero ya les avanzo que antes de que se produzca la reunión, hoy el Consejo de la Xunta hemos adoptado ya las primeras medidas. En el caso de bares, restaurantes y cafeterías, permanecerán cerradas al público, aunque podrán seguir prestando servicios de envío a domicilio o recogida en el local. En estos últimos casos, de recogida en el local, con la distancia de seguridad establecida para evitar contagios y la permanencia en el establecimiento ha de ser la estrictamente necesaria para recoger el pedido. No quedan afectadas, por ello, los servicios de restauración de establecimientos hoteleros, siempre que se destinen estrictamente a los clientes de los mismos y de los establecimientos en instalaciones destinadas a la prestación de servicios públicos. Tampoco el cierre afecta a los comercios minoristas de alimentación y productos de primera necesidad. En concreto, podrán abrir fruterías, carnicerías, pescaderías, panaderías, farmacias, gasolineras, kioscos y tiendas de alimentación básicamente. En el caso de las grandes superficies, podrán permanecer abierta al público la zona que albergue los establecimientos de alimentación. Otro tipo de lugares que hemos decidido producir a su clausura son los siguientes: cines y teatros, establecimientos de juego, salas de conciertos y auditorios, recintos feriales, establecimientos de ocio y entretenimiento, salas de fiesta, discoteca, pubs, cafés, espectáculos, furanchos. También permanecerán cerrados centros de ocio infantil, pabellones y recintos deportivos, gimnasios y piscinas, así como los albergues del Camino de Santiago. También hemos establecido condiciones para la celebración de funerales, para los cuales establecemos un aforo máximo para los tanatorios de 1/3 y un número máximo de 25 personas para el acompañamiento del cortejo fúnebre. El objetivo es que con la mayor celeridad posible podamos garantizar que, con carácter general, los ciudadanos permanezcan en sus hogares, con las excepcionales lógicas en lo que se refiere a las emergencias que puedan surgir y también para garantizar que queden cubiertas las necesidades básicas de todos los ciudadanos, tanto de alimentación como de productos sanitarios. En base a esto, quiero comunicarles que el vicepresidente de la Xunta se ha puesto en contacto con el delegado del Gobierno para solicitarle que durante esta noche, a partir de las 00,
y hasta que se active el estado de alarma en el conjunto del país por decisión del Consejo de Ministros, se ponga las fuerzas y cuerpos de seguridad necesarias al servicio de las decisiones que acabo de relatarles, para velar porque no se produzcan concentraciones de gente en la medida en que sea posible. Por supuesto, el plan de emergencia será revisado tras el Consejo de Ministros de mañana y sometido a las actualizaciones, en su caso, que sean necesarias tras la activación del estado de alarma para el conjunto de la nación española. Desde ese momento, Galicia estará a la orden de lo que nos vayan indicando las autoridades estatales. Nuestra postura ha de ser y será de absoluta lealtad y de máxima coordinación. Tenemos que adoptar respuestas conjuntas y de máximos en toda la nación española. Así se lo he planteado al presidente Sánchez ya hoy y así lo volveremos a trasladar mañana en la conferencia de presidentes. Es fundamental una única coordinación para que las respuestas que demos sean miméticas y uniformes en todos los lugares. Soy consciente de que lograr el distanciamiento social que nos recomiendan los expertos es un reto difícil. Estamos acostumbrados a estar cerca unos de otros y cambiar esos hábitos de vida es una prueba compleja, pero que no debemos de aplazar. Soy consciente también de que Galicia se lo pide a los ciudadanos gallegos o que están temporalmente en Galicia, en un momento previo a otras comunidades autónomas que o bien no lo han hecho todavía o lo han hecho en un estado de propagación del virus posterior al que tenemos aquí. Pero me gustaría que entendiesen que lo hacemos por el bien de todos, para intentar conseguir, si es que es posible, que el virus avance con menor progresión a esta comunidad autónoma, e igualmente porque en estas últimas horas hemos constatado que muchos ciudadanos de otras comunidades autónomas se han trasladado a Galicia y a ellos quiero dirigirme. También a ellos quiero decirles que debemos de extremar las precauciones con toda la intensidad a la que hemos hecho referencia. Me gustaría dirigirme también a los más jóvenes. Por su edad y por su salud, con carácter general, sus riesgos ante la enfermedad son menores, pero como toda la población son potenciales vectores de transmisión. A ellos les quiero hacer un llamamiento especial. Es el momento de demostrar vuestra gratitud hacia vuestros mayores y que vuestros mayores se sientan orgullosos de vosotros. No me cabe duda de que estaréis a la altura. Quiero dirigirme también a los profesionales sanitarios para agradecerles la atención a las personas infectadas por el coronavirus, que lógicamente son lo prioritario. Pero también quiero agradecerles sus esfuerzos para estudiar las posibilidades que hay para contener el virus y las posibles medidas que podemos adoptar para intentar sortear los obstáculos. Con todas las dificultades que hay para abordar esta pandemia, por encima de cualquier otra consideración, ese doble objetivo es lo más importante. En este momento los profesionales sanitarios están haciendo todo lo posible para dar la atención que corresponde a los afectados, con el aliento de haber firmado hoy las primeras altas desde que llegó el virus a Galicia, después de los 14 días, pero también con el desaliento de que la cifra se sigue incrementando y en este momento hay 112 afectados. Con el 4,11 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que en el resto de España esta cifra se dobla con el 8,99 por cada 100.000 habitantes. Todos nos sentimos muy cerca de los profesionales sanitarios, que están dando lo mejor de sí mismos, que están teniendo un compromiso exquisito en una situación especialmente compleja. Me gustaría hacer también una referencia expresa a la atención telefónica. Se está reforzando, se reforzará más, pero conviene que hagamos algunas aclaraciones. Si tiene
dudas sobre el virus, está a su disposición la página web coronavirus.sergas.gal. Repito, coronavirus.sergas.gal. Es importante preservar el teléfono 900-400-116 solamente para las personas que tienen síntomas que se ajusten al coronavirus, y que el 061 quede reservado en exclusiva para las urgencias médicas, tal y como hemos venido haciendo siempre. En todo caso, en los próximos días intentaremos habilitar teléfonos para que cada usuario pueda ser atendido telefónicamente en su centro de salud sobre recomendaciones y pasos a seguir en el caso de que presente síntomas clínicos del referido virus. Quiero agradecer también la comprensión de todas las personas que están viendo su vida diaria alterada. En la inmensa mayoría, la respuesta está demostrando la gran madurez de todos, y lo que pido en esta nueva fase, por el bien de todos, es que esa madurez persista en el cumplimiento de todas las recomendaciones con la intensidad y con el tiempo que sea necesario. Debemos ser extremadamente cuidadosos con el cumplimiento de nuestros deberes como ciudadanos. El tiempo, todo el tiempo que sea necesario. Debemos por nosotros mismos y debemos por los demás. Por eso, quien tenga síntomas del virus está obligado a quedarse en casa. Quien no los tenga, es recomendable que lo haga también. Y todos y cada uno hemos de tener siempre presentes las recomendaciones más importantes que quisiera reiterar, y que en todo caso reiteraremos en los medios de comunicación todo lo que sea necesario. En este sentido, lo más importante es recordar: lavar las manos con agua y jabón con la mayor frecuencia posible. Cubrir la boca y la nariz al toser o estornudar. Toser en la parte interior del codo o sobre un pañuelo desechable. Evitar tocar la boca, nariz, ojos con las manos. Desinfección del hogar con lejía y productos de limpieza para el hogar, prestando atención a las superficies que se tocan habitualmente: los pomos de las puertas, los mandos a distancia, los ordenadores, etc. No besar ni dar la mano a otras personas. Mantener una distancia de seguridad entre 1,5 metros y 2 entre las distintas personas. Evitar viajar con carácter general y hacerlo solo cuando sea imprescindible. En los baños públicos, lavar las manos con agua y jabón, secarlas con una toalla de papel desechable y tocar los tiradores y pomos con un pañuelo de papel. Salir a la calle lo mínimo posible, insisto, salir a la calle lo mínimo posible, y de hacerlo siempre en espacios abiertos y en espacios poco frecuentados. Estamos sufriendo una amenaza que nos afecta a todos. De todos depende que la superemos, y a todos nos corresponde actuar con responsabilidad. Cada persona, cada institución, cada grupo social tiene un papel imprescindible en la lucha contra este desafío. Todo esfuerzo, todo gesto, toda conducta idónea, todo cumplimiento de las directrices que emanan de los organismos competentes son piezas insustituibles para superar la crisis a la mayor prontitud posible. Más que nunca debemos actuar como un cuerpo unido, solidario y responsable. La pandemia que padecemos ataca a los organismos físicos, pero también ataca al conjunto de la sociedad. La falta de cohesión social es un factor que favorecería la propagación y nos debilita. Por el contrario, la unidad nos capacita para dar una respuesta idónea. Ciudadanos, personal sanitario e instituciones son los tres vértices de esta respuesta. Las instituciones coordinando esfuerzos y adoptando decisiones. Los médicos, el personal facultativo, el personal sanitario, el personal no sanitario de todos los centros sanitarios
prestando la atención oportuna y los ciudadanos reaccionando con serenidad, con firmeza y con disciplina. Pasamos una prueba de convivencia y, como tal, todos, sin excepción, debemos actuar con la máxima prudencia y el máximo civismo. Ya es y seguirá siendo duro, pero sé que me dirijo a un pueblo admirable que lo volverá a demostrar. Apelo a esa experiencia que tenemos acumulada para aceptar y aplicar solidariamente los sacrificios que la situación nos impone. Sacrificios personales, ocasionados por inevitables restricciones y limitaciones, sacrificios empresariales, debido a normas imprescindibles destinadas a evitar contagios, sacrificios diversos, porque en este momento no todos tenemos las mismas responsabilidades, ni las mismas obligaciones, ni las mismas oportunidades. Pero cada uno de nosotros tenemos un papel y todos debemos cumplirlo. Necesitamos defensas sociales para encarar esta amenaza. Tenemos que verlo como un desafío a la convivencia. Sabemos convivir en la normalidad y también sabemos convivir en la excepcionalidad. Estoy seguro de ello. La convivencia es hoy más importante que nunca, porque en definitiva todos dependemos de todos. Pido convivencia y confianza. Convivencia entre nosotros y confianza en nuestra fortaleza, en los servicios sanitarios y en todos nuestros poderes públicos y, insisto una vez más, especialísimamente en los servicios sanitarios. Cada gallego tiene el derecho y el deber de mirar a su alrededor y confiar en la actitud responsable de sus conciudadanos. Se necesita una gran red de confianza que nos permita actuar como una comunidad que tiene en común valores que hoy necesitamos reforzar y reactivar. Todos tenemos temores, todos tenemos incertidumbres, pero ningún ciudadano debería sentirse solo en esta crisis. Formamos parte de un conjunto en el que estamos todos y todos debemos responder con solidaridad, con prudencia y con resistencia. Las próximas semanas son clave. Confío en el compromiso de todos. El compromiso de la Xunta de Galicia está garantizado. Gracias por su atención y muchísimas gracias por su responsabilidad. Si hay alguna pregunta de los medios de comunicación que estén en sus respectivos lugares de trabajo, nos ponemos a su disposición. Sí, Faro de Vigo pregunta: os partidos da oposición apostan agora por aprazar as eleccións. Tras a declaración de estado de alarma que se aprobará mañá e que o pico de epidemia coincide nesa semana dos comicios, está máis cerca o aplazamento? Onte dixen, e hoxe reitero, que as eleccións xa non formaban parte da axenda do goberno e, por suposto, hoxe, con máis énfase, volvo a reiterar que as eleccións da Comunidade Autónoma para o 5 de abril non forman parte da axenda do goberno, en ningún caso. En consecuencia, as eleccións neste momento son secundarias. Todo o goberno estamos noutra cousa. As eleccións, volvemos a reiterar, solo se poderían celebrar no caso de que se deran o 100% das garantías e, en consecuencia, se non se dan o 100% das garantías, o lóxico é que esas eleccións non se celebren. Desde logo, en este momento non se reúnen as garantías para poder celebrar as eleccións e non podemos concretar en que momento poderían reunirse o 100% desas garantías. En todo caso, unha vez que o goberno ha declarado o estado de alarma, entendo que ese estado de alarma vai a garantir a seguridade e vai a garantir uns mecanismos que a partir de aí podemos ir concretando os plazos axeitados e as decisións axeitadas. O próximo luns vamos a manter unha reunión con todos os partidos políticos, vamos a dar conta das decisións que estamos adoptando
e probablemente, sin dúbida, falaremos dunha forma máis explícita de ese calendario electoral. Pero reitero que en este momento estou convencido que non hai ningún galego que esté pensando nas eleccións autonómicas. Sí, a Agencia F pregunta, ¿las restricciones de los bares y restauración cuándo comenzarían y hasta cuándo se extenderían? Las restricciones de bares, restauración y cafeterías, que todos ellos han de cerrar, salvo para recoger comida que puede ser a domicilio o recogida en el establecimiento por el tiempo estrictamente necesario, es una de las decisiones que hemos adoptado. Esto va a ser así durante 14 días. Todas las decisiones que hemos adoptado en el día de hoy se van a mantener durante los próximos 14 días. En el caso de que tuviésemos la buena noticia que el virus remite en cuanto a su incidencia en la población gallega, el Centro de Coordinación de la Situación de Alarma Sanitaria que hemos creado en el día de hoy tomaría decisiones y las comunicaríamos de forma adecuada. Por consiguiente, en principio, los cierres afectan a 14 días y si hay novedades sanitarias que nos puedan facilitar disminuir esos plazos, lo comunicaríamos. Y por el contrario, si hubiese decisiones sanitarias que se inclinan para ampliar el plazo de los 14 días, también lo haríamos. En definitiva, estamos hablando de 14 días a partir de las 0 horas del día de hoy, pero entendemos que si los medios de comunicación y los ciudadanos nos están escuchando ya desde este momento, cuando lo consideren oportuno. En todo caso, a partir de las 0 horas del día de hoy, será obligatorio y a tal efecto publicaremos en el Diario Oficial de Galicia el contenido y alcance de los acuerdos adoptados en el Consejo de la Xunta que acabamos de celebrar. Galicia Confidencial. Murcia decretou o illamento de zonas turísticas con presencia de persoas que chegaron da capital do Estado. Pensou a Xunta algunha medida ao respecto? E por outra banda, que vai pasar cos comercios, se se manteñen abertos? No, os comercios quedan pechados, salvo os establecementos explícitos que acabo de facer referencia. Establecementos que teñen que ver coa alimentación, establecementos que teñen que ver coas farmacias, e tamén os establecementos que teñen que ver coa dispensación de comida, que solamente se pode entrar para retirar a comida de forma puntual. O resto de comercios quedarán pechados, incluído os centros comerciales. Centros comerciales solamente poderán abrir as zonas dedicadas a tendas de alimentación. O resto tamén quedará pechado. En todo caso, insisto, mañá conoceremos o alcance contigo do estado de alarma que vai a aprobar o Consello de Ministros e se o Consello de Ministros toma a decisión de que o estado de alarma afecta exactamente con a mesma singularidade a todo o territorio nacional, pois estaremos o que concrete as decisións do Consello de Ministros. Se fai excepcións en algunhas comunidades en función da incidencia do virus, entón prevalecerá as decisións que acabamos de adoptar hoxe e que acabo de facer referencia. Sí, Cadena COPE pregunta si el cierre de actividad podría extenderse a centros de producción. Ese asunto, que é moi procedente esa pregunta, vamos a tomar esa decisión en función das decisións de estados de alarma. Aquí, que se vai a aprobar mañá. Non parecía razonable tomar decisións sobre centros de producción mentras non coñezamos cal é o diseño do Goberno Central para todos os centros de producción do país, para non producir discriminacións, para non anticiparse nas decisións, e por conseguinte, esa decisión estará enmarcada dentro do decreto que aproba o Consello de Ministros no día de mañá. Sí, Europa Press, plantéxase a Xunta asumir o mando dos hospitais privados como fixo a Comunidade de Madrid para garantir a mellor asistencia sanitaria aos afectados e evitar as saturacións? El estado de alarma sanitaria conlleva, por supuesto, la asunción de la coordinación de todos los establecimientos sanitarios. Iremos tomando decisiones en relación con el número y la intensidad de suspensión de la actividad programada, ya sea consultas, pruebas diagnósticas o pruebas y actuaciones quirúrgicas. De momento,
En la mayoría de los hospitales estamos manteniendo la mayor parte de la actividad programada, pero en los próximos días tomaremos decisiones y se aclararán a través del centro de coordinación, donde está el consejero de Sanidad, el gerente del Servicio de Salud y el director general de Salud Pública. Por lo tanto, en ese contexto iremos tomando las decisiones. Pero la coordinación y la tutela de todos los establecimientos sanitarios, privados o concertados en Galicia, la asume la autoridad sanitaria y, en este caso, el centro de coordinación que acabamos de constituir. Atlas pregunta si la aplicación de estas medidas puede cambiar la previsión que sitúa el pico de contagios a principios de abril. Estas medidas las tomamos con carácter preventivo, dado que es verdad que Galicia, su incidencia está menos de la mitad que en la media del conjunto del Estado. Tomamos estas medidas después de mantener conversaciones a lo largo de toda esta mañana, como he dicho, con médicos preventivistas, con microbiólogos, con médicos de urgencias, con coordinador de las unidades de cuidados intensivos. Tomamos estas medidas desde el punto de vista estrictamente de recomendaciones sanitarias. Y las recomendaciones sanitarias las hemos plasmado en decisiones obligadas que acabemos de anunciar y en recomendaciones, que no prohibiciones, que acabamos también de enumerar. Por lo tanto, lo que estamos intentando es que el pico de infección sea un pico menos intenso, menos abrupto y, en consecuencia, intentar disminuir con medidas preventivas que acabamos de adoptar la incidencia de la infección en la comunidad autónoma gallega. Por consiguiente, no podemos concretar si se va a retrasar o a disminuir, pero el objetivo es disminuir un pico abrupto de infección y tener los próximos 14 días, es decir, las próximas 2 semanas y siguientes, ir disminuyendo la incidencia. Pero ya le digo que es muy difícil, hay un trasiego de personas que vienen de comunidades autónomas a Galicia y por eso a esas personas me he hecho referencia con especial énfasis. Las personas que vienen de otras comunidades autónomas no pueden venir a Galicia de vacaciones. Las personas que vienen de otras comunidades autónomas no pueden considerar que aquí se viene a pasar unos días de descanso con restaurantes, con bares, con cafeterías. No es esto. Lo que es que aquí se están aplicando las mismas restricciones que en sus lugares de origen, en sus domicilios de origen. Y por eso les pedimos a todos los gallegos y a ellos de una forma especial, con todo el respeto y con todo el cariño que para nosotros tienen todas las personas que nos visitan, les pedimos que se queden en sus casas y que, salvo para razones estrictamente necesarias, permanezcan en sus casas. Por consiguiente, las mismas condiciones que se están aplicando en la Comunidad de Madrid o en la Comunidad del País Vasco son condiciones que estamos aplicando en Galicia. Entendemos, a nosotros nos parece, que las condiciones deben de ser homogéneas para toda la nación. Porque lo que no debe de ocurrir es que haya personas que en unas condiciones estrictas en un territorio intenten trasladarse a otro territorio con condiciones más benignas. Porque si no, en vez de parar el virus, lo que estamos es extendiendo el virus con total intensidad a todo el territorio nacional. Y eso, lógicamente, es lo que intentamos evitar. ¿Hay alguna medida específica para el transporte público? Las medidas de transporte público las hemos concretado en el día de ayer, desde el punto de vista de aforos y desde el punto de vista de incrementar la higiene con intensidad del transporte público. Mañana estaremos muy atentos a las decisiones del Consejo de Ministros y cómo afecta eso a los transportes en las comunidades autónomas. Nos parecía que tomar una decisión a 24 horas de que se adopte una decisión para el conjunto del país, nos parecía que podíamos tensionar y confundir a la gente. Por lo tanto, vamos a esperar cuál es el contenido del decreto que establece el Gobierno, si el ámbito de ese decreto es para todo el territorio con las mismas condiciones, si por el contrario
no tiene la misma intensidad en las distintas comunidades autónomas y en base a eso, mañana por la tarde, si es necesario, ya lo dije, ajustaremos las decisiones que hemos venido adoptando en los últimos días, pero de una forma muy especial en cuestiones que afectan al interés general, como es el transporte o los centros de producción. Esas son cuestiones, en nuestra opinión, de ámbito nacional. El diario.es pregunta que compensacións ou axudas ten previsto o Goberno galego para os establecementos que teñan que pechar. Es también una decisión que conviene hacer con prudencia y que conviene contextualizar en el conjunto de la nación. Es evidente que estamos estudiando determinadas devoluciones de taxas y precios públicos a las familias que no van a poder utilizar las guarderías públicas, los centros de día, los centros de mayores, etcétera, etcétera. Eso lo estamos estudiando, por supuesto. También estamos estudiando y hemos tomado la decisión de abrir un crédito para todo el incremento de gasto sanitario que tengamos durante todas estas semanas, días, en fin, para todo el periodo. No hay límite desde el punto de vista de gasto público en todo aquello que se refiere a la sanidad. Desde el punto de vista de indemnizaciones por cierres de establecimientos o por cierres de empresas, como es lógico, eso afecta al comercio en general, a las empresas en general y a la economía nacional. Por lo tanto, veremos el alcance y contenido que se diseñe para toda España y para todo el conjunto del Estado. Cadena SER consulta si hay alguna medida de restricción a la movilidad en el territorio gallego. En este momento no. En este momento no tenemos medidas de confinamiento obligatorio. No hemos tomado una decisión de corte de carreteras y por lo tanto no hay ninguna medida de movilidad. Hay una recomendación de evitar los viajes salvo que sean estrictamente necesarios. Pero no hemos tomado ninguna decisión de cortar carreteras o de confinar en unos lugares concretos o en unos puntos de la geografía concreta gallega a nadie. Esto también me parece que, por criterios de prudencia, debemos de ver cuál es la política general de la red de carreteras del Estado para después implementarla, en su caso, dentro de la red de carreteras de la comunidad autónoma o también de la red de carreteras provincial o municipal. La respuesta es que en este momento no hay restricciones de movilidad, salvo la recomendación de evitar los viajes que no sean estrictamente necesarios. A veces quere coñecer se trasladou a Pedro Sánchez a vontade de aprazar as eleccións unha vez visto o consenso. Pedro Sánchez hemos hablado con el presidente del gobierno a petición suya de la situación de las elecciones. Y hemos quedado en volver a hablar sobre este asunto y le he informado que el próximo lunes tengo un contacto con los partidos políticos que se presentan a las elecciones para evaluar el estado de la situación, para escuchar sus opiniones y sus propuestas y posteriormente he quedado con el presidente del gobierno de trasladarle la opinión de los partidos políticos en Galicia y la opinión del presidente de la Xunta. Vamos a escuchar primero a los partidos políticos y posteriormente esa opinión de los partidos políticos y la mía propia como presidente de la Xunta se la trasladaremos al presidente del gobierno. Pues en principio non hai máis preguntas. Así que... Muy bien, pues muchísimas gracias a todos.